Estimados alumnos, buenos días. Vamos a revisar en este tutorial este ejercicio que dice lo siguiente. Escribir un programa que permite ir introduciendo una serie indeterminada de números mientras la suma no sea mayor a 1000. Cuando esto ocurra, se debe mostrar el total acumulado, el contador de los números introducidos y la media. La media viene siendo lo que es el promedio. Bueno, como podemos ver, aquí vamos a tener algunos datos de entrada. Yo puse que como datos de entrada vamos a tener nada más el número, es decir, puede ser uno o pueden ser varios, porque hay que considerar que si el primer número es mayor a 1000, pues ya ahí se debe de tener. Y si no es mayor a 1000 el primero, pues entonces ya empieza a sumar cada número introducido. Lo vamos a guardar en una variable llamada num. Y luego, como procesos, voy a necesitar un contador para que cuente cada número introducido, un acumulador que guarde la suma de los números, que vaya guardando la suma de cada vez que se introduzca un número, y la media o el promedio. Y como salida, y también la media la vamos a calcular pues del acumulador entre el contador, porque el acumulador va a guardar toda la suma de los números y el contador pues va a ser el valor que va a guardar cuántos números se introdujeron. Y de salidas nos está diciendo, acuérdense que la instrucción les dice, tenemos que mostrar el total acumulado, el contador y los números, el contador de los números y la media. Entonces eso es lo que vamos a mostrar, el contador, el acumulador y el promedio, que más bien aquí en lugar de promedio es la media, para que quede bien específico. Bueno, entonces ya aquí tenemos mi Raptor, aquí agrandé un poco la pantalla, lo teníamos así normalmente, pero esta pantalla es nada más para ir viendo los símbolos más grandes. La letra sigue saliendo del mismo tamaño a la hora de escribirlo. Entonces, pues vamos a comenzar realizando primero, pues como en cada uno de los programas que hemos hecho, declarando las variables que voy a necesitar, que en este caso son 4, son número, num, acumulador, media y contador. Entonces vamos a necesitar 4 rectángulos. Dice que lo guardemos, vamos a guardarlo como números media. Guardamos el programa y aquí vamos a entonces a poner 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4, y vamos entonces a poner nuestras variables que tenemos en nuestro cuadro, ¿sí? Vamos empezando con, le damos 2 clics y vamos a esperar a que abra. Listo, ya abrió. Entonces aquí escribimos el primero, que es num, y siempre lo inicializamos en 0. Por lo general siempre es bueno inicializar cada variable en algún valor. No todas se inicializan en 0, porque si vamos a multiplicar, pues ahí se tiene que inicializar en 1, porque si lo inicializamos en 0, la multiplicación se vuelve 0. Entonces vamos a poner num, acumulador, que es acum, también empieza en 0. Contador en 0, y el último va a ser la media, que esa empieza también en 0. Va a ser un cálculo que se va a hacer al final. Bueno, ya realizado esto, entonces ahora vamos a empezar a capturar el número. Mi proceso de entrada aquí es capturar el número. Vamos a poner aquí, introduce un número, ¿verdad? Introduce un número. Como podemos ver ahí está escrito. Vamos a ponerle acento. Vamos a aplicar el zoom. Ahí está bien. Introduce un número. Vamos a ponerle 2 puntos. Y lo vamos a guardar en la variable num, que es donde vamos a guardar miren, por eso es importante declararlo, porque cuando la escribo, así verifico que ya la tengo declarada,
¿sí? En Raptor no es necesario declarar la variable desde un principio como lo hacemos. Si yo lo hubiera puesto aquí getNum sin declarar todo esto me lo acepta, pero es mejor como una buena práctica hacerlo para que no nos confundamos con el nombre de nuestras variables. Ahora vamos a escribir una decisión. Primero vamos a verificar si realmente se tiene un número en el primer intento mayor a 1000. Entonces voy a poner una decisión. Voy a escribir aquí yo que si el número, vamos a escribir aquí, si el número que recibo, es decir, si num es mayor a 1000, entonces ¿qué va a pasar? Si ya es mayor a 1000, ahí debe terminar el programa, porque esa es la regla. La regla que nos están diciendo es que en ese momento termine. Entonces aquí va a seguir el camino de sí. Si no es mayor a 1000, entonces tiene que entrar en un ciclo hasta que se cumpla como mayor a 1000. Entonces aquí vamos a poner el loop. ¿Ok? ¿Cuándo se va a repetir el loop? Como podemos ver, cuando se cumpla un no. Es decir, mientras el número no sea mayor a 1000, se tiene que estar repitiendo. Entonces, vamos a escribir aquí la misma condición. Num, ahí vamos a escribir num mayor a 1000. Entonces se tiene que estar repitiendo la condición mientras no sea mayor a 1000, tiene que estar solicitando un número. Importante, después de que ya capturamos el número, ¿verdad? La media, ¿dónde pusimos el getNum? Aquí se está mal puesto aquí. No sé por qué lo dejé aquí, debe de ir aquí. Aquí. Ahí, introducimos el número. Ahora sí. En cuanto lo introducimos, pues lo contamos. Lo tenemos que contar de ambos lados y tenemos que empezar a acumular el resultado. Esos son procesos. Vamos a poner el primer proceso de asignación. Contador. Lo vamos a incrementar en 1 porque ya tuvimos un valor nuevo. Miren, contador. Miren, aquí había escrito sin querer conador. Me lo acepta, pero esto va a ser un error porque conador, si yo no lo declaré, el Raptor no detecta en este caso que es una variable nueva. Sí, debe ser contador, pero precisamente el hecho de declararlo me ayuda que a la hora de escribirlo, por ejemplo, si yo aquí pongo con, inmediatamente me aparece aquí abajo. Y si le doy 2 clics, me lo pasa para arriba, no sé si lo alcanzaron a ver. Ahí vamos a ponerle ahora sí contador más 1. Ahora sí, contador es igual a contador más 1. Y el acumulador, en este caso el acumulador va a empezar a sumar. Acum va a ser igual a acumulador, lo que llevo yo ahí juntado o acumulado, más número. Junto, no juntado. Lo que llevo ahí junto, más el número. Entonces, acumulador va a ser igual a acumulador más num. Esto mismo lo tengo que hacer acá, cuando entra al loop. O sea, ya entró al loop, no fue mayor a 1000, entonces tenemos que empezar a contarlos. Entonces voy a copiar estos dos símbolos, los selecciono con un cuadro, le doy control C, las teclas control C, me coloco en esa flecha y le doy control V y pega los valores. Entonces aquí va a estarse repitiendo el ciclo hasta que sea mayor a 1000. En cuanto sea mayor a 1000, entonces tenemos que sacar de ambos lados, tanto para cuando desde la primera vez que lo introducimos fue mayor a 1000, como cuando después de más de una vez fue mayor a 1000 el acumulado. Aquí a ver, aquí la función es diferente. Aquí puse num, pero no, aquí estoy viendo que no debe ser num, es acumulador. Sí, porque aquí ya estoy acumulando los valores y en la primera ocasión, es decir, la diferencia de esta decisión con esta decisión es que aquí capture número. Aquí ya estoy acumulando los números capturados, entonces por eso cambia el valor. Y ahora lo que voy a hacer es entonces, pues,
sacar el promedio o sacar la media de ambos lados. Obviamente aquí pues es muy sencillo, porque si yo pongo 1001, mi acumulador va a valer 1001, 1001 entre 1 pues es a 1001, y acá no, acá va a ser 1001 entre los números que ingresé. Entonces la fórmula viene siendo la misma para la media. Entonces a la media le voy a agregar que el promedio va a ser igual a lo que se acumuló en acumulador entre el contador, es decir, entre los números capturados y lo que se acumuló en el valor, en el acumulador. Y ahora ya lo desplegaríamos en pantalla. Entonces pondríamos un símbolo de salida, y en este caso pondría yo presentar los resultados que me decían mis instrucciones. Dice el total acumulado, el contador de los números introducidos y la media. Entonces eso es lo que vamos a escribir. Sí, vamos a escribir el texto, entre comillas se escribe lo que quiero que salga. En este caso sería el total acumulado es, les doy un espacio, y el más, acuérdense, es para que me concatene la variable, el valor que quedó en la variable acumulador. El total acumulado es tanto, y luego le voy a poner más, y le voy a poner otras comillas, voy a poner así como punto y seguido, que luego me diga los números introducidos fue más bien la cantidad de números, porque los números introducidos no los guardé en ningún lugar. La cantidad de números introducidos es dos puntos más, en este caso pongo contador, que es donde guardé cuántos se introdujeron, más y la media, vamos a escribir aquí un punto y seguido y un espacio. La media es dos puntos, un espacio, y escribo media. Y le doy, entonces sí, vamos a hacer pequeño eso, done. Ahí me está mandando un error. Ok, aquí me faltó ponerle el más. El más lo puse dentro de las comillas. Vamos a hacer otra vez vamos a ampliar la pantalla. Aquí fue donde más contador, más, a ver, el total acumulado es más la cantidad de números introducidos es más contador es más media. Me falta un más aquí al final. Ahí es donde me faltó el más, para que concatene el valor, por eso me marcó el error. Ahora sí ya lo aceptó. Y entonces vamos a regresar la pantalla al tamaño normal. Y ahora lo vamos a ejecutar, a ver qué es lo que ocurre. Le damos play. Aquí vemos del lado izquierdo cómo en mi prueba de escritorio, cómo aparecen mis 4 variables inicializadas en 0. Y me pide el primer número. Vamos a hacer la primera, vamos a ponerle un 1001 para que se vaya por el primer camino. Se fue por el camino de la izquierda. Y efectivamente me dice el resultado. Aquí el total acumulado es 1001. Sí, porque fue el único número. La cantidad de números introducidos es 1 y la media es 1001. 1001 entre 1 pues es 1001. Entonces está correcto. Ahora vamos a ponerle otros datos. Vamos a volverlo a ejecutar y ahora vamos a darle un número menor a 1000. Vamos a ponerle por ejemplo el 10. ¿Sí? Se viene al loop y como podemos ver de mi lado izquierdo, aquí tenemos un error. Se cicló porque ya no volví a solicitar otro número. Claro, entonces vamos a pausarlo. Cuando se nos atora el programa, lo tenemos de aquí, del stop. Y entonces, aquí un pequeño detalle, ya no volví a capturar otro número. Entonces se cicló, porque nunca cambió. El acumulado nunca va a ser a 1000 y entra en un ciclo sin fin, pero lo tenemos de aquí. Entonces este símbolo que tengo aquí lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí. Después de que acumula, después de que hace la decisión para ver si ya termina,
Entonces volvemos a introducir otro número. Lo volvemos a ejecutar. Y entonces ahí viene, introduce un número, vamos a ponerle el 10, que habíamos dicho. Ahora sí se va para acá. Y como podemos ver acá mis valores, llevo un número introducido, el acumulador vale 10 y la media la calculo hasta el final y el número que tengo ahorita es 10. Entonces si yo introduzco, ahora vamos a poner el 90, el acumulador tiene que ser 100, ahí se acumula en 100, ya van dos números introducidos, ahora vamos a poner el otro 100, entonces ya llevo 200 en acumulador, ya llevo tres números introducidos. ¿Cuáles fueron los números? Pues primero el 10, luego el 90 y luego el 100. Ya llevo 200, ahora vamos a ponerle 500. Sigue sin ser mayor a 1000. En el acumulador llevamos 700, vamos a ponerle 300. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no se va a salir. No se va a salir, ¿por qué? Porque la regla dice cuando sea mayor a 1000 y 1000 es igual a 1000, entonces no es mayor, por eso me vuelve a pedir otro número. Entonces aquí si le pongo, por ejemplo, llevo 5 números y llevo un total acumulado, vamos a ponerle 200 para que sean 1200 entre 6, el promedio tiene que ser de 200. Y aquí tenemos el resultado. El total acumulado es de 1200, la cantidad de números introducidos es 6 y la media es de 200. Entonces, para que ustedes sigan haciendo pruebas y recuerden que estos programas pues básicamente están desarrollados por la lógica mía. Si alguien tiene una lógica, una manera de desarrollarlo sin repetir, por ejemplo, estos, es decir, que haya menos pasos, pues está muy bien, porque entonces lo están haciendo todavía más óptimo. ¿Ok? Estamos ahorita practicando lo que hemos visto, que fue la declaración de contadores, acumuladores, ciclos y decisiones. Y obviamente lo que es la asignación de variables, cálculos, también para seguir asignando nuestras variables y salidas de datos. Bueno, pues espero que el video les guste, les sirva y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Seguimos realizando más ejercicios, esperando todos estos sean de su agrado. Hasta luego.